Bienvenidos a este nuevo video respecto al sistema de presupuesto. Soy Teodoro Dueñas y espero que sea de su interés. El sistema de presupuesto forma parte de muchos sistemas administrativos que tiene nuestro Estado. El marco legal y jurídico del presupuesto pues se basa en la Constitución Política, en el marco macroeconómico multianual y en las leyes del Sistema Integrado de Administración Financiera y la Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto principalmente. Sumado a ello, las diferentes leyes de descentralización o de gobiernos regionales y locales que se aplica para la autonomía en la formulación y ejecución de su presupuesto. Este presupuesto es de carácter o es de nivel nacional, de nivel regional y de nivel local. Todo ello generaría, ¿no?, el presupuesto general de la República, el cual es aprobado cada año en los meses de diciembre. Vamos a hablar acerca de la Ley del Sistema Nacional de Administración Financiera. Existen diversos sistemas administrativos que forman parte de todo el aparato estatal de nuestro país. Principalmente, en nuestro caso, nos compete hablar de tres sistemas: presupuesto, contabilidad y tesorería, que son los que van a permitir justamente la generación o la ejecución de nuestro presupuesto. Dentro de lo que es el sistema de presupuesto, hablamos de un proceso presupuestario que involucra la programación, la formulación, la aprobación, la ejecución y el control, y por último, la evaluación. En un sistema contable, hablamos del proceso de registro, de integración, la formulación a nivel de unidad ejecutora, la consolidación a nivel de pliego presupuestario, y el detalle de todas estas consolidaciones pues van a formar parte de la cuenta general de la República. En el sistema de tesorería hablamos de programación, ejecución y evaluación. Y en endeudamiento también se tiene programación, concertación, desembolso, pago y registro. Cada uno de estos sistemas tiene su propio órgano ejecutivo, ¿no?, sus direcciones generales, sea de presupuesto público, de contabilidad pública, de endeudamiento y tesorería. Pero lo que atañe para nosotros en esta oportunidad va a ser el Sistema Nacional de Presupuesto, por lo que vamos a dar un poquito más hincapié a todo el proceso presupuestario. Debemos entender que los integrantes de ese sistema de presupuesto son tres, de acuerdo a lo que establece la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. La Dirección General de Presupuesto Público, que es la encargada a nivel nacional, y dentro de las entidades, pues las oficinas de presupuesto de cada entidad, ¿no?, o como se denomine. Hay algunas que se denominan planificación y presupuesto, o solamente presupuesto, o solo planificación. Las fases de nuestro proceso presupuestario consideramos 4 fases: la programación, la aprobación, la programación y formulación, la aprobación, la ejecución presupuestal y la evaluación y control. Cada una de estas fases del proceso presupuestario son de vital importancia en el desarrollo de un presupuesto a nivel institucional. Vale decir que si hablamos de una programación, tenemos que definir ciertos parámetros de qué es lo que se va a gustar, cuáles son nuestras necesidades, o priorizar las necesidades que tiene que cubrir cierto presupuesto. La formulación es la codificación de cada una de esas necesidades en términos cuantificables, codificables, ¿no?, porque vamos a utilizar distintos clasificadores. La aprobación, como su nombre lo menciona, es el proceso de aprobación de todo el presupuesto, el cual se lleva a cabo por el Congreso de la República. Posterior a esa aprobación de presupuesto, recién las entidades públicas pueden aprobar su propio presupuesto. En ejecución presupuestal vamos a hablar de cómo se va a desarrollar el proceso del gasto presupuestario y también de los ingresos presupuestarios, porque entendemos que dentro de la programación vamos a considerar los ingresos que vamos a tener y los gastos que se van a generar. Entonces, en ejecución presupuestal hablaremos de lo que es el compromiso, el devengado, el pago a nivel de gasto y la determinación y estimación a nivel de ingresos.
La evaluación y control, que corresponde propiamente ya a las oficinas de presupuesto, es la comparación de cómo se ha ido desarrollando el presupuesto de acuerdo a lo que se ha previamente programado. Para ello, nosotros necesitamos saber qué son los clasificadores. Uno de estos clasificadores es el clasificador funcional. Las funciones que tiene el Estado están clasificadas de tal manera que uno pueda saber para qué se va a gastar o cómo se va a generar el ingreso. Si hablamos de un clasificador, un código 7 funcional, estaremos hablando de una función que tiene el Estado de justicia. Si fuéramos una empresa una entidad de salud, un hospital, nuestra función podría ser la 18, salud. O no necesariamente la 18, porque podemos tener muchas otras funciones en una sola entidad. Por ejemplo, si hablamos de transporte, podemos hablar de transporte o de una municipalidad, ¿no? Una municipalidad sabemos que es más completa aún porque va a manejar varias funciones. Tiene una función de saneamiento, salud, medio ambiente, vivienda y desarrollo urbano, educación, cultura, entre otros. Entonces ese es el primer clasificador que nosotros debemos de tomar en cuenta, las funciones que va a permitir cumplir el Estado en base al presupuesto que previamente debe haber programado. Una vez que tengamos ya la función, vamos a hablar de los programas. Un programa implica la actividad que nosotros, una serie de programas que nosotros vamos a desarrollar. Por ejemplo, existen programas estratégicos establecidos por ley. En el sector salud encontramos el articulado nutricional o materno-neonatal. En educación, logros de aprendizaje. Lo que se respecta, por ejemplo, RENIEC maneja un programa que es acceso a la identidad, entre otros, ¿no? Como ustedes pueden visualizar. Existen otros programas estratégicos de acuerdo al sector, por ejemplo, Juntos, CIS, Educación Rural, Sierra Exportadora, BRAEM, Perú Compite o Procompite, que es en la actualidad, entre otros. Estos programas estratégicos van a tener de la mano una actividad o proyecto, que va a ser una señal más específica de lo que el programa quiere hacer. Va a tener un componente y va a tener una meta. Esta estructura es el famoso clasificador programático. Si ahora ya mezclamos la función y el programa, vamos a hablar de un clasificador funcional programático. El clasificador funcional programático habla de una función, definir la función que nosotros vamos a desarrollar, sea salud, educación, transportes, etc. Su estructura va a estar necesariamente por la función, el programa y el subprograma funcional, más los programas que se vayan generando. Por ejemplo, los programas estratégicos. Hablábamos hace un momento de materno-neonatal o articulado nutricional, que se utiliza bastante en salud, o logros de aprendizaje, que está implementado en el sector de educación. Entonces, esa sería una estructura funcional programática. Este es un ejemplo de un programa. Vamos a ver un pliego, una función, protección social, programa, asistencia social, subprograma, protección de población con riesgo, y el programa es articulado nutricional. Tenemos diversas 4 actividades: conducción de la estrategia, mejora de la nutrición, reducción de morbilidad, la reducción de incidencia bajo peso, y dentro de esas actividades tenemos ciertos componentes. Por ejemplo, en mejoras de nutrición del menor tenemos un componente llamado prácticas de comunidades, prácticas de hogares y alimentos disponibles. Entonces entendemos que cuando nosotros vamos a hacer una programación de nuestro presupuesto, tenemos que partir desde la función, el programa, el subprograma, las actividades, los componentes, sumado a ello las metas presupuestales. Esto sería entonces un ejemplo más claro de cómo funcionaría una estructura funcional programática. La función y los programas, dependiendo de qué programa es y de a qué sector pertenece. Como decía hace un momento, hay programas que corresponden a determinados sectores, como otros que se pueden aplicar a muchos sectores.
Otro aspecto que debemos de tomar en cuenta son las fuentes de financiamiento. Cómo obtenemos los recursos para justamente financiar, como su nombre lo dice, cada uno de estos gastos. Tenemos, por ejemplo, los recursos directamente recaudados o los RDR, aquellos fondos que posee o que obtiene una entidad por la prestación de sus servicios o la venta de bienes. Digamos, si estamos en una municipalidad nos cobra por un derecho de trámite. Entonces eso sería una venta de un servicio o una tasa, perdón. Diríamos queremos pagar por una licencia de construcción. Esos fondos formarían parte de los RDRs. Si estamos en el sector educación, podríamos hablar de la venta de certificados de estudios a las instituciones educativas u otros trámites que podamos realizar, ¿no? que forman parte de los famosos RDR. Los otros son los recursos ordinarios. Un recurso ordinario implica necesariamente fondos que transfiere el Estado de manera general, fondos que se encuentran en tesoro público. Llamemos a esto a todos los fondos que se recaudan principalmente de aspectos tributarios. Los otros son recursos de operaciones oficiales de crédito, los que otorgan a través de alguna entidad oficial, a través de un préstamo que puedan otorgar a las entidades públicas. Donaciones y transferencias que se otorga a través de otras instituciones, ya sean públicas o privadas, que donen a favor del Estado. Un aspecto a tomar en cuenta en donaciones y transferencias puede ser el caso de los programas sociales, los cuales son administrados por las municipalidades. Y por último, los recursos determinados. Aquellos recursos que son o se obtienen por la explotación de los recursos naturales. Por ejemplo, aquí vamos a hablar de Cano o Sobrecano, de Foncomún, entre otros que previamente eso se ha explicado. Una vez que nosotros ya tenemos aprobado el presupuesto y determinado las fuentes de financiamiento, entonces procederemos a ejecutar dicho presupuesto. Tenemos que tener en cuenta que la ejecución no solamente son ejecuciones de gastos, también se tiene ejecuciones de ingresos, porque cuando nosotros aprobamos nuestro PIA, nuestro presupuesto institucional de apertura, contamos con un PIA de ingresos y un PIA de gastos. Toda esta ejecución tiene una periodicidad anual. Inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año. Durante todo este periodo se deben de percibir los ingresos y se van a atender las obligaciones de gasto de conformidad con los créditos presupuestarios autorizados. La ejecución de los fondos públicos, vamos a hablar ejecución de fondos a los ingresos que va a poseer una entidad, se dan mediante estas tres fases: la estimación, la determinación y la percepción, ¿no? El estimado, determinado y percibido. Y dentro de lo percibido vamos a hablar de la recaudación, la percepción y la obtención. Estas tres etapas de estimación, determinación y percepción involucran el aspecto de planificación, o sea, previamente nosotros hemos determinado en nuestro presupuesto que vamos a tener un ingreso y a esa proyección de ingresos le vamos a llamar estimación. Cuando hablamos de determinación, ya vamos a identificar el concepto, el monto y la oportunidad y la persona que debe efectuar el pago. Por ejemplo, nosotros hemos presupuestado que este año en nuestra entidad, una municipalidad, vamos a tener ingresos de 20,000 soles por alquiler de maquinaria. Eso sería una estimación. Si hablamos de determinación, vamos a identificar que se nos ha presentado la oportunidad de alquilar nuestra maquinaria a algún poblador y vamos a cobrarles, digamos, 200 soles por el alquiler. Eso sería la determinación. Señalamos el monto. Y la percepción es cuando se produce la recaudación, cuando el señor a quien le estamos alquilando nuestra maquinaria nos hace el pago. Entonces ahí reconocemos las tres etapas de ejecución de los fondos públicos: estimamos, determinamos y percibimos. Dentro de lo que es la percepción de los fondos públicos, ya cuando nos paga, vamos a hablar de la recaudación, que es cuando el Estado percibe recursos públicos por concepto de, ejemplo, impuestos o contraprestaciones. En el caso que mencionábamos, ¿no? Nosotros estamos alquilando una maquinaria por 200 soles.
Entonces, ese monto que vamos a ingresar va a formar parte de la recaudación. La captación es la percepción de los registros públicos por la prestación de un servicio público de carácter individualizado por parte de las entidades. Y la obtención son los recursos públicos por concepto de donaciones y endeudamiento por parte de las entidades públicas. Entonces, nosotros tenemos 3 formas de percibir nuestros ingresos o los fondos públicos. La recaudación, cuando es de impuestos, la captación por los servicios públicos y la obtención por el caso de donaciones o endeudamientos por parte de las entidades. Entonces, si imagináramos que una entidad, la municipalidad, va a hacer un cobro por licencia de construcción, estaríamos hablando que la percepción que va a tener es de tipo de recaudación. Si hablamos que la entidad va a vender o va a alquilar su maquinaria o algún bien, vamos a hablar de la captación. Percepción de recursos públicos por la prestación de un servicio público. Y la obtención cuando recibimos alguna donación o endeudamiento. Eso es lo que respectaba a los fondos públicos. Entendemos que los fondos públicos se refiere a los ingresos. Otro aspecto que nosotros tenemos en cuenta es la ejecución de los gastos. Para la ejecución presupuestal del gasto, nosotros tenemos que tener primero una certificación de gasto, un PCA. Tenemos que cumplir ciertas fases. Si yo no tengo una certificación de presupuesto, yo no puedo ejecutar ningún tipo de gasto. La certificación de presupuesto es aquel documento que me entrega el área de presupuesto o planificación, ¿no? o como se denomine en la entidad pública. La siguiente, una vez que tengo el presupuesto, digamos 1.000.000, puede ser que dentro de ese 1.000.000 de mi presupuesto haya destinado para comprar maquinarias o comprar equipos de cómputo 500.000 soles. Entonces la certificación de gasto me tendrá que salir por los 500.000 soles, que es lo que yo voy a gastar durante todo el año en la adquisición de mis equipos de cómputo. La siguiente fase es el compromiso propiamente dicho. Cuando nosotros nos aprueban un presupuesto, estamos hablando que tenemos ya un crédito presupuestario. ¿Crédito por qué? Porque no necesariamente ese dinero es nuestro. Puede ser un dinero que se maneja a nivel nacional, fondos del Tesoro Público, que es la mayor cantidad en sí de presupuesto que se estima en una entidad, ¿no? La fuente de financiamiento, recursos ordinarios. Cuando hablamos de compromiso, vamos a hablar de afectar ese presupuesto con cargo al crédito presupuestario hasta por el monto total de la obligación. Para comprometer, nosotros necesitamos previamente identificar qué tipo de gasto se va a realizar. Por ejemplo, tenemos distintos gastos que anteriormente mencionábamos en otro momento respecto a gastos de personal, bienes y servicios, gastos en activo financiero, entre otros. Si nosotros hablamos de un compromiso de personal, diríamos nuestras personas que están trabajando en planilla, personal de planta. Estas personas tendríamos que definir cuánto se les va a pagar durante todo el año para realizar un compromiso general y luego estaremos haciendo los mismos compromisos mensuales dependiendo de las planillas de gasto. Si hablamos de bienes y servicios, para yo realizar un compromiso necesito previamente identificar quién es mi proveedor y para ello utilizaré pues los distintos mecanismos de procesos de selección que me permite la Ley de Contrataciones del Estado. Ya, eso involucraría otro sistema administrativo que es el sistema de abastecimiento. Una vez que nosotros ya hemos identificado quién es nuestro proveedor, hacemos el compromiso y separamos el monto total que nosotros tenemos que comprometer para cumplir con dicha obligación. La siguiente fase, una vez que ya hemos comprometido, podemos devengar. El devengamiento como principio contable implica el nacimiento de la obligación. O sea, la entidad ya asume la obligación de tener que cumplir con un pago, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos, ¿no? La constatación de que el bien o el servicio se ha realizado. Por ejemplo, si hablamos del personal en planilla,
el devengado se cumple de acuerdo al cronograma que establece el Ministerio de Economía y Finanzas para los trabajadores activos o cesantes. Y nos dice quiénes han trabajado, por ejemplo, hasta el día 20 de cada mes. Entonces, como ya trabajaron hasta el día 20 de cada mes, estamos obligados a devengar, a cumplir con dicho pago. Para ello utilizaremos nuestra planilla de remuneraciones. Si hablamos en bienes y servicios, el devengado implicará la obtención de la entrega del bien o la culminación del servicio con una acta de conformidad del área usuaria. El que ha requerido el servicio tendrá que justificar que sí se cumplió, o el que adquirió el bien tendrá que decir que ya se obtuvo el bien bajo el principio de unidad de almacén que haya ingresado, y con eso ya estaríamos nosotros obligados a tener que pagarle a dicho proveedor. Ahí hablaríamos de esta fase de devengado. La tercera fase, que en muchos casos solamente se considera como pago, pero dentro de pago está el pago y el giro, es ya la habilitación de los recursos públicos para atender el gasto comprometido y devengado. ¿Qué significa esto? Que vamos a proceder a entregar el efectivo a la persona o al proveedor a quien se le ha previamente devengado. Si yo no devengo, yo no puedo realizar pagos o giros. Estas tres etapas son necesariamente consecutivas, una tras la otra. La ejecución del gasto habla de dos tipos de ejecuciones, una presupuestaria y una financiera. Cuando hablamos de ejecución presupuestaria, estamos hablando netamente de nuestro presupuesto. Ahí hablamos del compromiso, porque todavía no estamos haciendo pago alguno, solo estamos generando la obligación o estamos separando el dinero para cumplir una obligación. El devengado, el giro y el pago ya forman parte de una ejecución financiera. Esta ejecución financiera sí es netamente hablar de efectivo o de fondos. Debemos identificar claramente estas etapas y estas ejecuciones presupuestarias y financieras para nosotros poder realizar el proceso contable. Porque sabemos que la contabilidad tiene dos tipos de contabilidad, una contabilidad patrimonial que respecta a la ejecución financiera y una contabilidad presupuestaria que respecta a la ejecución presupuestaria. El PCA, que es el primer instrumento con el cual se programa el gasto público a corto plazo, es aquel documento que te entrega la oficina de presupuesto con la finalidad de que tú separes todo el presupuesto que vas a utilizar en un determinado ejercicio para determinadas actividades. Durante este camino, este transcurrir del 1 de enero al 31 de diciembre, van a surgir ciertas modificaciones en nuestro presupuesto. Nosotros pudimos haber programado, por ejemplo, 1 millón para bienes y servicios, 2 millones para personal y obligaciones sociales. Puede generarse distintas modificaciones presupuestarias y siempre se va a generar modificación, ya sea a nivel institucional o sea a nivel funcional programático. Si nosotros hablamos de un nivel institucional, se puede dar estas modificaciones mediante créditos suplementarios. Recordemos que cuando nosotros aprobamos nuestro presupuesto, hablamos de un crédito presupuestario. ¿Y qué es un crédito suplementario? Es el incremento de mayor recurso, mayor presupuesto al que nosotros tenemos. Entonces, eso puede ser por alguna asignación, ya sea mediante una ley u otro documento de rango similar. Por ejemplo, si hablamos de el área de educación, el sector educación, necesita mayor presupuesto para contratar otros docentes, que no estaba considerado en su PIA, en su presupuesto institucional de apertura. Entonces solicita al Ministerio de Economía y Finanzas, por intermedio de la Dirección General de Presupuesto, solicita mayor presupuesto para atender nueva contrata de personal. Entonces ellos van a tener que hacer una modificación presupuestaria a nivel institucional, mediante un crédito suplementario. El otro es mediante la transferencia de partidas. Esta transferencia de partidas ya no le pedimos directamente al Ministerio de Economía y Finanzas, sino es traslado de recursos entre los pliegos presupuestarios. Entendemos que un pliego presupuestario puede ser, por ejemplo, un gobierno regional o una universidad, que son pliegos presupuestarios y unidades ejecutoras a la vez. Entonces, si hablamos de transferencia de partidas, es que un pliego le transfiere a otro pliego. También le va a generar una modificación a nivel institucional.
Cuando ya hablamos de una modificación a nivel funcional programático, ya vamos a hablar o de anulaciones o de habilitaciones. ¿Qué será una anulación? Una supresión total o parcial de actividades o proyectos. Por ejemplo, teníamos 500,000 soles para compra de equipos de cómputo, llevamos a cabo el proceso de selección y resulta que el ganador nos va a vender el equipo de cómputo no con 500 que nosotros habíamos presupuestado, sino con 400,000. Son 100,000 que nosotros ya tenemos de libre disposición, ya no lo vamos a utilizar, entonces eso ameritará una anulación. ¿Y qué es la habilitación? Es el incremento de recursos en otras actividades o proyectos. Ya, entonces si acá yo tengo 100,000 soles que he anulado porque ya he cumplido mi actividad, mi proyecto y mi meta, esos 100,000 soles lo podemos utilizar para otro tipo de actividades, previa aprobación del órgano respectivo, que en este caso es el área de presupuesto y el área de administración de las entidades, porque son ellos los responsables en la ejecución presupuestal. Entonces notamos que una modificación presupuestaria a nivel funcional programático no genera mayor incremento en el presupuesto institucional. Solo el presupuesto se modifica a nivel interno, funciones o programas. En cambio, una modificación a nivel institucional sí involucra un incremento de mayor presupuesto al presupuesto institucional aprobado por una entidad. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, un acuerdo regional en el cual se aprueba, el gobierno regional de Arequipa aprueba su presupuesto para el año 2017. Entendemos que el presupuesto se aprueba a nivel nacional mediante una ley, la ley de presupuesto del sector público, en este caso del año 2017. Entendemos que esa ley es emitida por el Congreso, porque tenemos un órgano legislativo para ese aspecto. En una entidad pública también se debe de aprobar mediante esa misma figura. En el caso de un gobierno regional, su órgano legislativo, diríamos, serían los consejeros regionales. Y ellos en sesión de consejo tendrán que determinar la aprobación de su presupuesto con una ordenanza o un acuerdo regional, dependiendo de la situación. Eso también tiene rango de ley para la ejecución de su presupuesto. En nuestro caso es un acuerdo regional. Podemos notar que se acuerda aprobar el presupuesto institucional del año 2017 del pliego 443, Gobierno Regional de Arequipa, de acuerdo al siguiente detalle. Vía de ingresos, decíamos, ¿no? Fuentes de financiamiento, recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, operaciones oficiales y recursos determinados, un total de 1.455 millones. Y también tiene un presupuesto de gastos. ¿En qué van a gastar? En gastos corrientes, en gastos de capital y servicios de la deuda. Entendemos entonces que todo lo que nosotros obtenemos como financiamiento se va a aplicar como gasto. Entrando un poco más a detalle, podemos ver otro ejemplo, un PIA de apertura. Este es un reporte emitido por el sistema, por el CIAF, módulo presupuestario, en el cual nosotros podemos verificar cómo es su PIA del año fiscal 2017, ¿no? Tiene recursos directamente recaudados por distintos conceptos, teniendo en cuenta el clasificador de ingresos, categoría 1 o tipo 1, y también tendrá un PIA de gastos del tipo 2. Entonces, este clasificador nos dice cuánto es lo que se estima, porque estamos hablando acá de un estimado. Ya cuando nosotros realicemos, por ejemplo, la venta de medicinas, vamos a hablar ya de ya no de un estimado, sino de un determinado. Y cuando nos paguen, hablaremos de un recaudado, lo que anteriormente habíamos mencionado. Muy bien, entonces de esta manera hemos hecho una explicación muy concisa de cómo funcionaría el presupuesto en una entidad pública, ¿no? El sistema presupuestario. Espero que haya sido de su agrado. Un fuerte abrazo y nos vemos en otra oportunidad. Que tengan muy buenos días.